cordial a todos los televidentes del país. Sean ustedes bienvenidos a Modo Colombia, el programa institucional de Zoom, Canal Universitario Nacional, con la producción de Programar Televisión. Estamos cerrando ya nuestro año y estamos también continuando con nuestro ciclo de invitados de los candidatos a la presidencia de la República. Esta noche una gran persona, una gran candidata que ha sido exministra de Estado, ha sido alcalde mayor de Bogotá. Me place darle la bienvenida a la doctora Clara López, que nos acompaña esta noche para contarnos de sus programas, de sus proyectos y de su lista a la decencia. Ella se ha retirado del Polo Democrático y hoy está haciendo coalición con Gustavo Petro. Y me acompaña Gabriel Ortiz, nuestro partner periodista en esta brega con los candidatos presidenciales. Doctora Clara López, bienvenida. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Es un placer que esté con nosotros. Bueno, esta es una casa que uno le da gusto visitar porque tiene la oportunidad de conversar, dialogar, intercambiar con los jóvenes, con los universitarios que necesitan participación y protagonismo. Y me parece que estas entrevistas con los candidatos pues son un buen paso. Es con el mayor gusto. Hoy Clara López, ¿cómo está? Antes de darle la palabra a Gabriel, ¿cómo está la candidata Clara López? ¿Cómo está viendo todo este mare magnum político en que está hoy el país? Bueno, importante que ya sepamos cuáles son las listas al Congreso de la República, porque vamos a poder hacer la conexión entre la política de los políticos y esa falta de sintonía con las preocupaciones y la gente de a pie. A mí me ha sorprendido muchísimo las críticas que han recibido tantas listas. Lo que ha dicho León Valencia de 61 candidatos que son de clanes regionales, que son esa vieja casta política, dueña de la tierra, dueña del poder político, dueño de los órganos de control, dueño de todo el territorio donde operan y que desdice mucho de la democracia. Muy bien, Gabriel. ¿Cuántos candidatos cree usted que debería tener un país serio si es que llegamos nosotros a ser país serio Colombia? Si es que lo logramos. Bueno, el tema no es de cuántos, el tema es que la política está muy enrarecida, Gabriel, y tenemos un sistema político muy restringido. Fíjese usted que el fenómeno Macron, que renovó la política francesa, para bien o para mal, pero fue un cambio de absolutamente todos los paradigmas. En Colombia no se puede dar, porque aquí nadie puede cambiar de partido. Hay un monopolio del bolígrafo en las castas directivas de todos los partidos políticos y por eso se hundió la reforma política, para que no pudiera haber una apertura y una posibilidad de que nuevas fuerzas y nuevas corrientes pudieran entrar a la política y renovar esos partidos caducos. Bueno, usted salió de una coalición que se consideraba muy fuerte y que tenía muchas tendencias. ¿Cómo se siente en la que hay ahora en este momento? Bueno, yo estoy muy contenta con nuestra lista de la decencia, porque estuve ayer conversando con un periodista de la W y me intimó que habían hecho un examen rigurosísimo, persona por persona de nuestra lista, y no habían encontrado ningún pero, ningún lugar. La lista de no hay nadie para la cárcel. No, la lista de la decencia son dirigentes con trabajo y representación en la lucha social y que vamos a elegir al Congreso de la República un importante contingente de personas comprometidas con el cambio de nuestro país. A ver, aquí hay un temor enorme por la izquierda y prácticamente hay dos bandos en este momento en Colombia, uno que son la extrema derecha y otro que llaman la extrema izquierda. Pero aparentemente en las dos partes hay de todo, hay desde extrema derecha hasta extrema izquierda. Es que yo creo que han usado y abusado tanto de los términos de extrema izquierda, de derecha, que hoy poco significado tienen. Porque fíjese usted, se usan más para estigmatizar que para explicar la posición política de cada cual. Hoy defender el Estado social de derecho está estigmatizado en Colombia. Quejarse, como lo hacemos permanentemente, de la falta de los derechos de la igualdad,
como por ejemplo el de los jóvenes a tener una educación universitaria en la universidad pública de carácter gratuito, piensan que es socialismo, cuando ese es uno de los derechos fundamentales lógico, de un ¿no? país que transita hacia la paz. Claro. Tenemos que abrirle las oportunidades y los espacios a los jóvenes para que en vez de entrar a engrosar todos los ejércitos habidos y mal habidos que tiene nuestro país, pasar el chip a modo paz y llenar las universidades de jóvenes para construir un nuevo país. Claro, pero doctora Clara, ¿qué nos falló? O sea, ¿qué pasó? Porque es que cuando uno ve la paz que se hizo en el 91, fue una paz que nos la gozamos todos, o sea, todos la veíamos con alegría. Nos gustó ver a Pizarro llegar con su corbata, a Navarro y a la gente del EPL, a la gente del Quintín Lame. Hoy, ¿qué pasó? ¿Por qué este país se nos fracturó, se nos dividió en un tema que debe ser de todos? O sea, ¿quién no le va a gustar la paz, por Dios? Mire, Otto Morales Benítez en esa época hablaba de los enemigos agazapados de la paz. Y a Pizarro León Gómez, a Jaime Pardo Leal, a Bernardo Jaramillo y a Luis Carlos Galán los asesinaron en esa etapa, en esa coyuntura, en un mismo proceso electoral. Aquí la violencia se ha utilizado para impedir el cambio, para impedir que nuevas fuerzas y nuevas personas entren al espacio político a disputarlo con esas viejas castas, con esos viejos clanes de los que habla León Valencia, y creo que eso está pasando en este momento. En este momento estamos debatiendo algo que en cualquier parte del mundo les parece insólito. Colombia logró, después de 50 años, negociar un pacto de paz, y resulta que lo están incumpliendo. Es un pacto que firmó el gobierno, refrendó el Congreso, ratificó la Corte Constitucional. Es una política de Estado y resulta que el mismo Congreso y hasta la misma Corte lo desconocen y están haciendo trizas el acuerdo de paz antes de que entre a regir. Fíjese usted lo que pasó con la JEP, con las 16 curules de las víctimas. Estamos en una situación muy, muy caótica. Y las mañas políticas continúan, los mismos clanes políticos, ya los señores los meten a la cárcel, pero siguen sus familias, siguen sus esposas, sus sobrinos. Pero lo triste es que o uno viera candidatos, por ejemplo, como ustedes, como Gustavo Petro, por ejemplo, que uno dice, bueno, va a llegar alguien diferente a la presidencia de la República, podría ser la revolución que no se hizo por las armas, se puede hacer por los votos. Sería una cosa supremamente revolucionaria, ¿o no? Bueno, sería revolucionario si en este país se respetara pensar distinto, si en este país la democracia de verdad respetara los espacios de la deliberación respetuosa, sopesada. Pero fíjese usted, aquí cualquier persona que piensa distinto inmediatamente le están apuntando el dedo, y le están apuntando el dedo de manera feroz, lo están estigmatizando y lo están casi que poniendo en el ostracismo, sencillamente porque se tiene una plataforma social, porque se habla de cosas lógicas como que la gente que llega a la tercera edad, en vez de estar pensando en aumentarle la edad de pensión, deberían estar pensando en cómo los van a pensionar, para que no estén pasando las penurias que pasa hoy más de la mitad de la gente que llega a los 60 años en Colombia. Pero a ver, pero aquí también hay como una forma que nadie puede entender. La gente quiere la paz. La mayoría dicen que qué bueno la paz. Pero otros dicen, confunden que la paz, los que quieren la paz, no quieren que haya libertad de empresa, que la gente pueda tener su dinero. No, yo pienso que eso es parte de la matriz de opinión que se está generando. Yo no creo que haya un solo candidato, y en eso incluyo a los de las FARC, que estén en contra de la propiedad privada. Yo creo que cuando uno se acoge a la institucionalidad, como lo han hecho ellos, que han pasado de empuñar las armas y van a pasar a los votos para buscar sus objetivos políticos, bajo la institucionalidad y la sombrilla de la Constitución, pues tiene que respetarse lo que esa Constitución y la ley que de ella se deriva contiene. Entonces, el tema no es que aquí se esté en contra de la propiedad privada. Lo que pasa es que hay demasiada concentración de riqueza, de poder político, de protección del Estado en un pequeño grupo.
y las grandes mayorías se están quedando por fuera. Y hay como mucha gente que está temerosa que de pronto pueda perder unas hectáreas de sus terrenos que difícilmente se podrían clarificar. Pues fíjese, es que yo soy muy respetuosa de la propiedad privada, pero pienso que la propiedad privada de los campesinos desplazados es tan importante como cualquier otra propiedad. Y aquí hay 6 millones de hectáreas que fueron despojadas de campesinos pequeños, medianos y hasta grandes. Y ahora estamos en un proceso de restitución como corresponde, no por el proceso de paz, ni siquiera por la ley de víctimas, sino por el Código Civil, que no permite que a nadie le despojen de su tierra con la violencia. Pero eso es lo que no le gusta a mucha gente. Y entonces resulta que ahora hablar de que se restituyan los derechos, que haya la reparación de la gente que fue despojada, se ha convertido en algo que es muy, muy delicado, porque es casi que una confesión de parte, claro. De que esas tierras están en manos de quien no corresponde. A su coalición ya le tiene el remoquete de que son de Maduro, que son castrochavismo, que Colombia se va a acabar igual que Venezuela si de pronto ustedes llegan al poder. ¿Usted qué cree de eso? Pues mire, yo pienso que ese es otro de los términos que se utiliza para estigmatizar. ¿Qué está pasando en Venezuela? Que allá no se han podido poner de acuerdo gobierno y oposición, siquiera para dialogar, para cumplir con la Constitución. Y hay una polarización y un enfrentamiento que nosotros sabemos a dónde llegó en Colombia. Entonces, la recomendación allá es no vayan a seguir el camino del conflicto armado, del enfrentamiento violento que Colombia por fin logró ponerle fin después de 50 años. Y que los colombianos nos dediquemos a lo nuestro. ¿Por qué? Porque es más importante en la política colombiana comparar esta situación que no tiene nada que ver con la venezolana, en vez de escuchar las propuestas de cada cual para poderse hacer a su propia opinión sobre si eso es bueno o no para el país. Los de allá meten en miedo a los venezolanos de que no, van a llegar al caso de Colombia con la guerra, con la guerrilla. Claro. Y aquí ustedes van para el castrochavismo. ¿Cómo es esto? Yo lo que creo es que en Colombia hay unas fuerzas muy recalcitrantes que piensan que cumplir con la Constitución, con el Estado Social de Derecho, con lo que ordena la Carta Magna de nuestro país, es castrochavismo, y ahí sí estamos en palabras mayores. Ese es un caballo ahí que no quieren dejar desmontar. Pero doctora Clara, vamos con los estudiantes, ¿le parece? Vamos con redes sociales. Laura Chávez nos acompaña esta noche. Laura, denos las direcciones de redes sociales y si tiene ya preguntas, inquietudes, la doctora Clara López está esta noche en Modo Colombia. Laura. Así es, Francisco, buenas noches. Recuerden nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Canal Zoom, en Twitter como @CanalZoomTV. Veamos algunas de las preguntas. Tenemos a Carlos que nos pregunta, ¿cómo se garantizará en la Colombia humana que todos los jóvenes accedan a la universidad? El acceso a la universidad en la Colombia humana. Bueno, esa se la tienen que hacer a Petro, pero en el gobierno que yo aspiro a presidir es un tema central, porque nosotros lo que estamos planteando es pasar de un presupuesto de guerra a un presupuesto de paz. ¿Y qué es lo fundamental para conquistar la paz en nuestro país? La educación, la cultura de paz. Tiene que ser el punto central de recomposición presupuestal para dirigir el gasto hacia la educación toda, pero principalmente a la educación pública. En 10 años, nosotros estamos como país en capacidad de aumentar las matrículas en la universidad pública para darle cabida al grueso de los jóvenes que hoy se están quedando sin estudiar. Eso de ser pilo paga es extraordinario como concepto, que la gente que tenga las mejores calificaciones pues tenga asegurada su educación, pero yo creo que todos los estudiantes tienen el derecho a acceder a esa educación superior que es el pasaporte para una vida mejor. Por eso planteamos la necesidad urgente de garantizar la financiación de la educación pública para que todo joven que quiera y pueda estudiar lo haga de manera gratuita
a cargo de esa educación pública que se ha negado hasta ahora. Doctora Clara López, fortalecimiento de la universidad pública. Fortalecimiento presupuestal, científico, una educación crítica, que dialogue con el país, que dialogue con los territorios, que esté descentralizada. Me parece que eso es absolutamente necesario. ¿Seguiría a ser Pilopaga o lo acabaría? Bueno, yo pienso que hay que, como ya lo están haciendo, hay que repensarlo, porque no se puede estructurar un programa para solo 10.000 estudiantes al año que transfiere tantos recursos de la universidad pública a la universidad privada sin que nosotros podamos contar a futuro con la garantía de las generaciones que vienen. Yo pienso que nosotros tenemos que hacer un balance y otro tema central es el ICETEX. Mire, no hay derecho que el ICETEX sea un negocio para el Estado. No, unos intereses violentos. Unos intereses violentos que le hacen a uno pensar que están pagando intereses sobre intereses los jóvenes estudiantes. Yo pensaría que lo que tenemos que hacer es reliquidar todos los préstamos con el IPC, con el índice de precios al consumidor, para mantener el valor real del préstamo, pero ¿qué hace el Estado cobrándole intereses de usura a los jóvenes estudiantes? Sometiéndolos a lo que se puede denominar una esclavitud financiera que no les permite ser libres al momento de su grado para escoger su vida profesional. No, y a un buen estudiante, por ejemplo, condonarle la deuda. Si el pelado es bueno, excelentes notas. Claro, exactamente, y eso es mucho más conducente desde el punto de vista de los recursos públicos que ser Pilopaga que solo beneficia a un estudiante. Esto podría beneficiar a muchísimos más. Mire, usted que acaba de entrar en este caso de la educación, especialmente en la universitaria, ¿qué se puede hacer o qué hará usted como presidenta para lograr que los universitarios de verdad trabajen por el país, que lo sientan, que lo magnificen, que lo traigan a este plano en que se necesita la colaboración de todos? Mire, eso tiene un nombre y se llama autonomía universitaria, que hoy no existe en nuestro país. Se acabó, ¿no? Claro, porque es que como le congelaron los recursos a la universidad pública, la pusieron a depender para poder pagar las cuentas, para poder pagar a los profesores, para poder funcionar adecuadamente o ni siquiera adecuadamente, a contratar servicios. Entonces, en vez de estar haciendo investigación, ciencia, tecnología, están dedicados a hacer consultorías, que eso en nada aporta a ese examen crítico del país. A mí me parece que es fundamental que la universidad tenga su absoluta autonomía y que no sea manejada por intereses económicos extraños. ¿Y cómo puede el Estado lograr que eso ocurra? Bueno, con el presupuesto. Es que voluntad política... Redireccionar. Voluntad política tiene un nombre y es voluntad presupuestal. Voluntad de poner la plata donde se necesita. Tenemos que pasar del presupuesto de guerra al presupuesto de paz. Quiere decir que tenemos que ir virando para financiar a los jóvenes estudiantes que cuestan, entre otras cosas, ¿cuánto es? 12 millones de pesos al año le cuesta a la Universidad Nacional un estudiante. Y al ejército le cuesta 22 millones un soldado. Y tenemos el ejército más grande de América Latina per cápita. Eso, desde luego, no se hace de la noche a la mañana, ni se tiene que presionar, pero se tiene que ir haciendo suavemente el viraje y garantizar. No quiere decir que va a acabar con el ejército. No, pero claro que no, pero usted no tiene que seguir aumentando el gasto en el ejército como está incluso previsto en las proyecciones actuales. Y tienen que bajar presupuesto. Un momentico, Gabriel, vamos a darle paso a los muchachos, a los estudiantes. Es que el tema de educación es interesante y los pelados creo que tienen mucho que preguntar ahí. A ver, Laura. Claro que sí, Francisco. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Canal Zoom y en Twitter como Canal Zoom TV. Participen activamente con nuestro hashtag Modo Colombia. Oscar Silva nos pregunta, ¿por qué los jóvenes deberían votar por usted? ¿Qué la hace diferente a los demás candidatos? Bueno, yo pienso que tenemos mucho en común con varios candidatos. Y yo lo que he venido pregonando desde que arrancó esta precampaña es que se necesita una gran convergencia, una unidad entre las candidaturas afines para que podamos garantizar en una primera vuelta presidencial llevar al gobierno, ojalá un gobierno de coalición, un gobierno multipartidista,
un programa que garantice la implementación de los acuerdos de paz, de buena fe, pero que no se quede ahí, que haga los cambios sociales fundamentales que está reclamando el pueblo colombiano, pagar la deuda social acumulada durante todos estos 50 años del conflicto y generar las condiciones para una paz duradera fundamentada en el derecho al trabajo, en el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la recreación y en los campos, el derecho a la tierra para el que la trabaja. Yo pienso que cuando se hace el tránsito de la guerra a la paz, empiezan a adquirir mucho mayor valor esas características propias de la mujer, la amigable composición, la manera de tratar los conflictos, la solidaridad y la actitud de cuidado que ha hecho falta cuando los hombres estaban dominando haciendo la guerra. Pienso que si los hombres fueron los que hicieron la paz, nos va a corresponder a las mujeres dirigir el país en la construcción de paz y reconciliación. En el posconflicto. Bueno, y ya que usted toca ese tema, usted en alguna ocasión había dicho que si llegara a la presidencia nombraría a una ministra de la paz. Es que se necesita. ¿Cómo sería eso? Se necesita por una razón muy sencilla. El posconflicto es algo muy complejo. Requiere inversiones, pero requiere también construir unas nuevas relaciones sociales, una cultura de paz. Y eso no se hace si no hay alguien en el gobierno de la más alta jerarquía dedicado desde el Consejo de Ministros hasta el último municipio, generando las condiciones para hacer ese cambio del relacionamiento entre los seres humanos que hemos estado muy enfrentados, estamos muy adoloridos por la guerra. Y yo creo que una mujer en un ministerio de la paz puede generar las condiciones, obviamente con un gran equipo, para generar a largo plazo las condiciones desde ahora que nos hagan posible llegar a la reconciliación. Doctora Clara, bueno, ya vamos en ese tema de paz, pero usted nos habló hace un momento de una gran coalición. ¿A qué llama una gran coalición? Una gran coalición de la izquierda, izquierda-centro. ¿Cuál sería esa gran coalición? Bueno, una coalición que de verdad se comprometa con esos puntos que le planteé y que, vuelvo a decir, ese tema de que si es de izquierda, que si no es de izquierda, ¿no? Yo pienso que debe incorporar, por ejemplo, yo he tenido profundas conversaciones sobre todos estos temas con el doctor Humberto de la Calle. Me parece que es inaudito que haya sectores de otra coalición que piensen que el doctor de la Calle no es digno de estar en una coalición. Me parece que el doctor Fajardo debería reconsiderar esa negativa tan rotunda a participar en un proceso de conversaciones, aunque fuese, para ver si podemos entre todos los que tenemos una actitud democrática pro paz, pro cambio, generar las condiciones. ¿En esa coalición cabe alguien de derecha? ¿Como quién? Por ejemplo, Álvaro Leiva. Claro que sí, porque es que Álvaro Leiva, por eso le vuelvo a decir que las palabras derecha e izquierda han perdido su sentido. No hay nadie más comprometido con hacer funcionar el proceso de paz que Álvaro Leiva. Y eso implica no solamente cumplir lo que está escrito en los acuerdos, sino proyectarlo a futuro. Y eso es transformaciones sociales de fondo. Y un doctor Zuluaga, como para meterle algo del centro democrático. Algo de uribismo. Bueno, yo pienso que ahí está la división del país. En el centro democrático, en Cambio Radical, en algunos sectores del conservatismo, hay una actitud en contra de la paz pactada. Y están haciendo todo lo posible para que no funcione. Por ejemplo, esa actitud displicente en el Congreso de la República para aprobar los proyectos de ley fundamentales de su implementación, las 16 curules para las víctimas, me parece algo verdaderamente ofensivo, que no quieran que llegue al Congreso nadie de proveniencia distinta para romper ese monólogo de intereses creados que se está dando en el Congreso. ¿Están asustados con la paz? Yo creo que... ¿Por qué? ¿Pero cuál sería el problema? El problema es el cambio. El problema es que la paz no se va a quedar en lo que muchos de ellos están cuadrando para las próximas elecciones. Bueno, ya tienen dejación de armas, ya tienen desmovilización, ya tienen la reincorporación. ¿Para qué más?
y no es suficiente que las FARC se conviertan en un partido Claro. político. ¿Usted cree Lo que necesitamos es una profunda reforma política para que aquí Que la hundieron, podamos ¿no? decir que tenemos elecciones limpias. Claro. ¿Usted cree que la clase política de este país tendría la grandeza de un gran acuerdo sobre lo fundamental, por ejemplo, de lo que habló Álvaro Gómez, la grandeza de acabar con esta polarización tan complicada? Porque eso es grandeza, ¿no? Pues se requiere grandeza de parte y parte. Claro. Porque yo esta mañana estuve en un foro de Clasco sobre el tema de la paz y escuchando al secretario general de esa importantísima organización latinoamericana, me llevé a una sorpresa. Dijo ahí que hay unas estadísticas de unas encuestas de Latinobarómetro sobre la democracia en América Latina, que dicen que el 17% de las personas en Colombia es el máximo que aparece, que están satisfechos con la democracia y que las instituciones más respetadas no son las instituciones civiles o estatales, sino las religiosas. Y eso me hizo pensar que uno mira la polarización que está viviendo el país y ve que ahí hay de parte y parte, porque me parece que está haciendo falta respeto también por valores de personas que tienen profundos criterios religiosos que tal vez las personas que hemos estado en la lucha política de los derechos fundamentales no hemos considerado de una manera adecuada. Vamos a ir con los estudiantes, si le parece, como lo dijo Mercedes Sosa, que vivan los estudiantes. Laura. Claro que sí, recuerden nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Canal Zoom, en Twitter como @Canal Zoom TV. Participen activamente con nuestro hashtag Modo Colombia. Harold nos pregunta, ¿considera necesaria la renegociación de los acuerdos de paz? En lo absoluto. Yo pienso que los acuerdos de paz son acuerdos y los acuerdos son para cumplirse. Ahora bien, eso no quiere decir que sean inmodificables, pero no se pueden modificar de manera unilateral. Y eso es lo que está pretendiendo hacer el Congreso de la República e incluso lo hizo la Corte Constitucional en una de sus sentencias, en la que excluyó a los terceros responsables de graves delitos y a los altos funcionarios del Estado de comparecer obligatoriamente ante la justicia transicional para la paz. Me parece que la renegociación ya se dio, lo que tenemos ahora es que cumplir, y para cumplir la sociedad colombiana tiene que entender que esto es una política de Estado, esto no es una política de gobierno y no es un antojo, no es un capricho. ¿Qué pueblo en el mundo puede decir que puede avanzar si no logra los cánones mínimos de la convivencia? Y yo creo que aquí se ha dicho mucha mentira sobre el proceso. ¿Cuál impunidad? Si es que la impunidad única que se ha abierto paso en los últimos tiempos, es decir, que las personas que cometieron gravísimos delitos, como por ejemplo la instigación de los grupos paramilitares, nunca vamos a saber quiénes fueron, no vamos a saber la verdad, porque si no van a la JEP tampoco van a la Comisión de la Verdad, y entonces va a seguir supurando. Esta justicia transicional no se hizo solamente para juzgar a dirigentes guerrilleros y a los oficiales del ejército, se hizo para que le pusiéramos punto final al conflicto, con verdad, con justicia, con reparación. Y si la mitad de los actores se queda por fuera, entonces, ¿qué es lo que va a pasar en Colombia? Vamos a seguir, como cuando se sana mal una herida, supurando y supurando y supurando odio, resentimiento y venganza, y no vamos a poder pasar la página para construir el futuro que todos deseamos. Doctora Clara, usted que domina la economía y que desempeñó un papel muy importante durante el gobierno del doctor López, ¿cómo ve la situación actual con esto que se nos vino de bajarnos la calificación, producto de, dicen muchos, de una reforma tributaria mal diseñada, mal confeccionada y mal dirigida? Bueno, yo creo que es miope pensar que se reduce la calificación solo por la reforma tributaria. En ausencia de la reforma tributaria, eso hubiera pasado mucho antes y posiblemente hubiésemos perdido el grado de inversión. Porque ahora lo que han dicho estas calificadoras de riesgo, que se han convertido en una especie de supraestado,
por encima del Congreso, por encima de las instituciones democráticas de cada país, es que nos están diciendo que no es suficiente la reforma tributaria. Más o menos entre líneas leí que tenemos que hacer otra, porque no les gusta que se haya financiado con recursos por fuera del fisco el déficit que hoy se está registrando. Entonces, no, el tema es mucho más de fondo. El tema es que Colombia hoy, su Estado, vive de la deuda, de colocar deuda del Estado en manos de inversionistas extranjeros que al cualquier sustico se van corriendo y nos pueden someter a una crisis cambiaria y a una crisis fiscal de enormes proporciones. Entonces eso hay que cuidarlo muchísimo. Por eso todas las propuestas que uno oye de populismo tributario, de que bajen las tasas, de que eso es un cierto grado de irresponsabilidad. Pero ahí también tiene que haber un acuerdo. Es que en el tema de paz debe haber un acuerdo de Estado. En el tema económico debe haber un acuerdo de Estado. Y en el tema de relaciones internacionales. Bueno, es que son políticas de Estado. Exactamente. Pero aquí esto, como estamos en las elecciones, todo el mundo está pensando en la próxima elección y no en la próxima generación. Y han hecho una cantidad de propuestas verdaderamente cuestionables. Y proponer, peligrosas, ¿no? Proponer como lo proponen los gremios y algunos candidatos, de que eso es muy sencillo, que bajamos las tasas de las empresas, que le subimos los impuestos a la clase media, que quitamos las cotizaciones de nómina y las cargamos al presupuesto y exigimos que nos garanticen todos los servicios públicos y la infraestructura sin poner de la parte. Eso es muy complejo. ¿Usted ve venir una nueva reforma tributaria? Mire, yo lo que pienso es que hay mucho que hacer por el lado del gasto. Si usted recompone el presupuesto, no solamente puede hacer un gasto mucho más bien focalizado, sino que puede evitar subir los impuestos. Lo que pasa es que lo que está mal en los impuestos es que está muy mal distribuida la carga. Entonces, le cargan mucho a los empleados, a las clases medias, las tienen verdaderamente estranguladas. Hay una gran informalidad y desde luego los grandes empresarios que desde luego tienen altas tasas de participación en la tributación, cuando se viene a los verdaderos beneficiarios de los dividendos, ellos sí no pagan impuestos. Y para el pequeño y mediano empresario, nosotros somos empresarios pues, pequeños y medianos, es terrible. La carga de impuestos es violenta. Es violenta y las cargas para presentar las declaraciones son violentas. Por eso, pero usted no ve que el 19% del IVA es una carga demasiado costosa para los colombianos. Y ese sí que es para lo que ha bajado enormemente el consumo. Y si no hay consumo, no hay desarrollo industrial. No se mueve la economía. Claro, no, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Y me parece que otro de los temas que se va a convertir en tema central de discusión es el nivel general de salarios del país. Es que cuando vemos que las rentas del capital todos los días son más como porcentaje del Producto Interno Bruto, que ya sobrepasan el 60, el 70%, y las de trabajo van bajando, entonces uno dice, bueno, ¿y entonces de qué va a vivir este país? Por eso es que se concentran tanto en la libertad comercial y en los TLCs, porque quieren suplir la demanda interna con las exportaciones. Con el argumento de que van a bajar los precios para el consumidor, ¿no? Sí, pero eso es un sofisma de distracción, porque una persona que está desempleada, el problema no es que le bajen un centavito a lo que consume, es que no tiene con qué comprar. Y si una economía que no tiene un mercado interno, no sale adelante. Si fuera adquisitivo es imposible. Sí, Francisco. Espérenme un momentico, Gabriel. Es que esto es muy importante. El tema, doctora, y es el tema esencial, lo doctora fundamental Clara, creo que es la economía, ¿no? Voy a una cuestión muy importante, doctora Clara, y es esta. Este canal, aquí en este momento nos están viendo no solamente en Colombia, sino en muchos países, tanto de América Latina como en los Estados Unidos, en Europa. ¿Qué le ofrece usted a la cantidad de colombianos que nos están viendo esta noche? A los que están en el exterior. Los del exterior. Afuera. Bueno, es una diáspora producto mucho de la violencia y de la exclusión económica. Yo me imagino que muchos de ellos ya están organizada su vida en el exterior
pero Colombia tiene que ser una patria amable para todos. Nosotros en el Ministerio del Trabajo adelantamos una política con Cancillería para buscar condiciones para que los que quieran retornar a Colombia retornen de manera apoyada por el Estado. Me parece que esa es la mejor manera de hacerle un saludo a los colombianos que tuvieron que irse y que ahora, porque allá también hay penurias, Claro. quieran regresar a su patria. Y sienten la patria. Y la sienten, y lo quiero decir también por los venezolanos que están llegando, que todo el mundo les dice venezolanos, pero yo tengo una gran sospecha de que una enorme cantidad de ellos son hijos de colombianos, o sea que son connacionales nuestros y no se puede hablar de su estadía ilegal en nuestro país. No, y además son gente que Colombia también tuvo una inmigración muy fuerte hacia Venezuela. Yo creo que ahí también tenemos que ser muy solidarios en ese punto. Claro. Doctora Clara, la invito a que sigamos oyendo los estudiantes, ¿le parece? Claro que sí. Bueno, a ver, Laura, adelante. Francisco, claro que sí. Por favor, recuerden que en Facebook nos pueden seguir como Canal Zoom, en Twitter como @Canal Zoom TV y pueden participar activamente con el hashtag Modo Colombia. Los estudiantes no solamente quieren saber del tema de educación puntualmente, también quieren saber sobre la salud. Y Jeff nos pregunta, ¿cuál es su propuesta en cuanto al tema de la salud en el país? Propuesta en cuanto a salud, doctora Clara. Mire, la ley 100 tuvo aspectos positivos. Pero en términos generales, hoy lo que podemos decir es que hay un colapso de la mercantilización de la salud en nuestro país. Yo soy partidaria de eliminar la intermediación financiera de las EPS y también su integración vertical, porque eso es lo que ha convertido la salud en una imposibilidad de acceder al servicio por la cantidad de barreras que hacen, porque primero viene el ánimo de lucro y después la atención al paciente. Nosotros tenemos que reestructurar de fondo la salud en función de lo que es un derecho fundamental y sacar del templo de la salud a los verdaderos mercaderes, que son los intermediarios. Yo soy partidaria de que aquí hay una cantidad de instituciones prestadoras de salud de carácter privado que prestan un extraordinario servicio social, pero ellas también están estranguladas porque no les pagan las cuentas, porque hay siempre entre el recurso y el prestador de la salud una intermediación que no funcionó. Así es que ese es uno de los temas centrales y pienso que los recursos que hoy tenemos para la salud son suficientes si se establece un sistema de atención primaria en salud, como ya lo ordena la ley, como estatuvimos en Bogotá con muy buen éxito desde la época de Lucho Garzón, que se llamó primero Salud a su casa, después Salud a su hogar, después Territorios Saludables. Eso es el ABC, porque primero la prevención y después la remisión al nivel que requiere la persona de atención, y eso pues implica una intervención del Estado en la racionalización del servicio que la regulación actual no está garantizando. El sistema PIP, la prevención y la promoción de la salud. Claro. ¿Usted está de acuerdo con acabar con las EPS? ¿Podríamos funcionar sin EPS? Yo pienso que hay un servicio que ellas prestan bien, que no quiere decir que no lo pueda hacer el Estado, pero que lo han hecho con mucha eficacia y tal vez no es el momento de renunciar a ella, y es el cobro de las cotizaciones de los... ¿El aseguramiento? De los que están afiliados al sistema contributivo, porque sin esos recursos, ahí sí no funcionaría el sistema. Colapso, sería claro. totalmente Los insuficiente. recaudos. Entonces, ese es un sistema de recaudo y ese es uno de los elementos positivos de la Ley 100, que todos los que tenemos capacidad de pago terminamos contribuyendo al aseguramiento y el resto del sistema subsidiado a través del FOSIGA, como corresponde en un país con la distribución del ingreso tan concentrada como la que hay en Colombia. Que funcionen, pero que funcionen bien. Sí, pero una cosa es el recaudo y otra cosa es la Sí, intermediación. la intermediación. Y el otro punto son las IPS, o sea, que los hospitales realmente, exacto, les paguen a los hospitales, Claro. pero además que el hospital preste un servicio bueno, que a la gente le den una salud de calidad. Y es que lo uno depende del otro. Es una cadena. Es una cadena. Si usted le pasa lo que me pasó a mí cuando llegué a la alcaldía, al tercer día iba en el carro y escuché por radio
que el gerente del Hospital Santa Clara había suspendido los servicios para una de las EPS que no había pagado las cuentas. Entonces yo lo llamé y le dije, no, el tema del pago de la cuenta es entre el hospital y la EPS, usted no puede desatender al enfermo. Pero entonces me decía, ¿y con qué plata atiendo al enfermo si no me paga la EPS? Entonces sí hay un tema muy de fondo que se tiene que atender. Es un tema complicado y de fondo, ¿no? Pero esto no hace parte también de la corrupción tan grande y tan galopante que hay en Colombia. ¿Cómo se puede solucionar el problema de esa corrupción? Es que fíjese, la integración vertical llevó a una corrupción increíble, que es que se utilizaban los recursos del público, de las cotizaciones, en inversiones de infraestructura que después se apropiaban como inversión privada. Y eso también sustrajo muchos recursos de la salud, como lo denunció en su momento la excontralora Sandra Morelli, y que todo el mundo le cayó encima. Pero pues eso se vio que era uno de los fenómenos graves, y por eso también hay que regular o excluir la integración vertical, que una EPS tenga farmacia, tenga rayos X, tenga IPS, tenga de todo, porque pues pero es que fue el proyecto de Salucop, de Palacino, que nunca lo castigaron al señor, ¿no? eso sí no he sabido, pero pues de Saludcop a Café Salud a Medimás, que es lo mismo. Y es un rosario de pero impedimentos y de barreras al acceso. Fíjese que el Estado interviene a Salucop, pero fue para peor. Pues yo no sé si fue para peor, pero lo cierto es que no está funcionando y eso es lo que tenemos que arreglar. Y por eso me parece que está a la orden del día una reingeniería profunda para garantizar el servicio, la prestación de la atención médica en todos los niveles, con sus adecuados niveles de prevención, que tampoco los están haciendo las EPS con el rigor que se debería, y la promoción de la salud. Pero es que mire, esa es solamente la corrupción que hay en la salud. No, pero pues es que la pues corrupción está generalizada. Ahí vimos como un señor que se apropió de 20.000 millones de pesos sale pagando simplemente 65 millones y queda libre en 4 o 5 años. Vemos cómo Reficar fue el despilfarro más grande, que desaparecieron 12 billones de pesos, con lo cual nos habíamos ahorrado como 4 o 5 reformas tributarias. Bueno, yo pienso ¿Qué hacer que, para solucionar el problema? Mire, en buena hora se está empezando a investigar y a producir resultados. Pero usted no va a acabar con la corrupción si no limpia la manera como se hace política en este país. Por eso cuando nosotros hablamos con Gustavo Petro, con la ASI, con la UP, con Maíz, de la necesidad de llevar una lista de la decencia al Congreso de la República, lo decimos de fondo con el corazón en la mano. La única manera de limpiar la corrupción en este país es cortar ese cordón umbilical que hay entre el presupuesto público y la financiación de las campañas, que después lleva a que nombren en el Estado, en vez de las personas que tienen mérito para ello, los que hacen los favores de coger como garlancha la plata de los dineros públicos a través de los contratos para volver a reciclar en manos de esos políticos de siempre. Yo creo que las denuncias, los estudios, los análisis que está haciendo León Valencia, que vienen de tiempo atrás, que están señalando, la MOE también los ha señalado en el pasado, son un camino, y eso depende de las personas. Claro. Y por eso nosotros estamos empeñados y invitamos a los jóvenes estudiantes a que analicen esa lista. Mire, no le han encontrado un solo lunar. Claro, las personas no son tan conocidas como los que entrevistan y salen todos los días en la televisión, pero todos tienen trabajo de base. Todos saben lo que es el sufrimiento de la gente de a pie, y todos ellos tienen la formación para ser extraordinarios parlamentarios. Es la lista de la decencia, ¿no? Lista de la decencia. Usted nos contaba antes de entrar a la entrevista que ya en la costa están comprando los votos. ¿Cómo llama el billete? No, es que boca abierta, si no fuera tan trágico, uno se reiría, pero estaba yo hablando con una persona común y corriente
y caímos en el tema de la compraventa de votos y me dijo, no, si por mi casa ya pasó la gorda. A mí me compraron, nosotros nos compraron el voto por 4 boquiabiertos. ¿Y los Dije, ¿y boquiabiertos eso son qué qué? es? Pues son los billetes de 20.000 pesos donde está Alfonso López Miquelsen echando un discurso con la boca abierta. Entonces le dan 2 boquiabiertos ahora, 2 el día de las elecciones, y le dice, ¿y por quién va a votar? Yo dije, de pronto me averiguo quién está comprando los votos. No, eso es como en la bolsa de Nueva York, están comprando futuros, porque están comprando ahora los votos para venderlos en marzo al mejor postor. Y después les dice por quién votar. Después ese día, el día de la votación, le dicen, o la víspera, ¿por cuál van a votar? Bueno, doctora Clara, pues, óigame, el tiempo ya nos pasó, se nos acabó el tiempo, pero muy interesante que hayamos podido hablar. Vuelva cuando quiera. No, pues esto es un foro extraordinario. Muchas gracias, Francisco y Gabriel, por esta invitación y a ustedes por haberme recibido y hecho sus preguntas. Muchas gracias. Pero le voy a dar un minutico más que nos queda para que nos cuente por qué hay que apoyar a Clara López ahora en su lista de la decencia. Bueno, la lista de la decencia es una necesidad para llevar gente de distinto corte al Congreso de la República. Y además en esa lista hay gentes animalistas, ambientalistas, todas las nuevas ciudadanías, además de avesados, dirigentes agrarios, dirigentes de todas las luchas sociales y desde luego profesionales, hombres y mujeres de bien. Yo creo que mucho joven y van a encontrar ahí personas por las cuales ustedes se van a sentir orgullosos de apoyar. ¿Y tienen gente para Cámara y Senado? Tenemos listas en 26 departamentos, tenemos una lista de Cámara Internacional, así es que ahí hay posibilidades reales de llevar una nueva generación, una nueva forma de hacer política al Congreso de la República y necesitamos su apoyo. Nosotros estamos contando con ustedes, cuenten ustedes con nosotros. Bueno, y dígame una cosa, el doctor López, ¿qué consejo le dio a usted, que usted lo recuerda en este momento, cuando es candidata a la presidencia de la República? Uy, tantos, pero me recuerdo uno. Dice, ojo que en la política hay gente inteligente de para arriba y gente inteligente de para abajo. En la política uno tiene que tener mucho cuidado de no quedarse atrás, de seguir estudiando, de seguir profundizando, dialogando, intercambiando, porque es muy fácil pasar de inteligente para arriba a inteligente de para abajo. Clara López Obregón, esta noche en Modo Colombia ha sido un verdadero placer haber escuchado sus planteamientos. ¿Podemos seguir soñando? ¿Podemos cambiar un poquito este país? ¿O Podemos no? cambiarlo de raíz, pero necesitamos que las jóvenes generaciones asuman el protagonismo y la participación y que todos los viejos dejemos de ser tan vanidosos y tan egoístas y les demos el paso. Porque es que a veces uno cree que esto ya no tiene remedio, ¿no? No, ¿Tiene es que, remedio? claro que tiene remedio. Lo que pasa es que nosotros tenemos que seguir siendo soñadores, utópicos. Hay una extraordinaria frase que nunca me olvido que escuché en mi juventud. Es que las utopías cumplen una función fundamental en la sociedad porque amplían los horizontes de lo posible. Además, yo soy soñadora, yo soy utópica y yo creo que Colombia va a tener un extraordinario horizonte de paz, de reconciliación y de desarrollo sostenible para que los jóvenes hagan lo que nosotros no pudimos hacer. los sueños de hoy serán las leyes del mañana, decía José Martí. Ah, ese está mejor. Muchas gracias, Clara López. Muchísimas por venir. gracias. Gracias a Gabriel por acompañarnos. Gracias a los muchachos de las universidades, a Laura, nos ha acompañado en las redes sociales. A la gente de Zoom, muchas gracias. A todos una feliz Navidad y un próspero año. Vamos a seguir trabajando y a seguir soñando con la construcción de un nuevo país. Hasta entonces.